Buenas noches, bendiciones para todos. Hoy nos retrasamos un poquito, así que ya estamos comenzando de nuevo con la reunión y la transmisión. Así que vamos a ir orando. Padre, una vez más te damos gracias en el nombre de nuestro Señor por reunirnos en el nombre de Él principalmente, según tu voluntad. A vos, Señor Jesucristo, te agradecemos por estar en medio nuestro, guiándonos, sustentándonos, guardándonos y bueno, teniendo misericordia en nuestras vidas de parte de Dios nuestro Padre, a medida que nos ayudas a caminar, a servirte, mientras nos servimos los unos a los otros. Te doy gracias por el compartir de hoy, que sea principalmente para la gloria de nuestro Padre, por medio tuyo, para tu gloria y la edificación de todos los que van a escuchar y de tu iglesia. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo. Básicamente, el libro de Timoteo, muchos fuimos enseñados que son epístolas dirigidas a los líderes, ¿no? A los que sirven. Sin embargo, cada uno de nosotros es líder en su vida. Uno aprende de la palabra y de los ejemplos que tiene en el cuerpo de Cristo, que generalmente son estos líderes, y aprende en el Espíritu, porque la manera de servir al Señor es una sola, se lo hace por amor. Así que ahí tenemos los ejemplos a seguir, ¿no? Que no es otra cosa, no es otro ejemplo que ellos tomaron y que tomamos de nuestro mismo Señor Jesucristo, cómo sirvió a Dios y a su gente, ¿no? Así que bueno, vamos a ir al capítulo 2, versículo 1. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es el esfuerzo? No es una acción cotidianamente normal del ser humano. El esfuerzo es algo donde vos sentís el peso. ¿Viste? Sentís el peso en ese trayecto que uno está transitando. Vos sentís el peso, ya sea físico, ya sea mental, ya sea espiritual. Vos sentís el peso, ¿no? Este es el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo, que cargó con el pecado de todo el mundo. ¿Viste? El pecado que vos te puedas imaginar, Él cargó. ¿Viste? Él fue tentado en el pecado que vos te puedas llegar a imaginar remotamente que, ¿viste? Él fue tentado en eso, pero sin pecado. Y Él pudo eliminar así el poder de ese pecado. ¿Viste? Eso es el esfuerzo, es una acción, ¿viste?, que no es normal en tu vida cotidiana, donde vos, ¿viste?, te levantás, ¿viste?, te lavás, ¿viste?, todo por esfuerzo, no, bueno, vos haces, pero no es como agarrar una viroma y ponerte a escribir, ¿viste?, ponerte a leer la Biblia, ¿viste?, es un momento en la vida donde vos sentís el peso. Y tenés que seguir con tus quehaceres. Tenés que seguir con tu vida, tenés que seguir, a pesar de ese peso, vos tenés que seguir con tu vida. Bueno, esto es lo que requiere el Señor, ¿viste?, de parte de sus hermanos. Acá le dice Pablo con cariño, le habla a Timoteo, pero hoy nosotros leemos la Escritura y vemos una palabra de Dios dirigida a cada uno de sus hijos. Tú pues, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia. En esa gracia que recibimos porque Él cargó con nuestros pecados. Imagínate vos, porque nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Vamos a entrarnos en esto, ¿viste? Más los gentiles. Estábamos sin Dios, sin esperanza, sin Cristo y ajenos a los pactos de la promesa, allá y en el fondo del pozo. Y vino Jesucristo
nos sacó del pozo, porque era para el pueblo de Israel, ¿viste? Esto. Pero nosotros hoy fuimos hechos copartícipes de esta gracia por la cual fuimos hechos salvos y somos salvos, ¿viste? Y nos mantenemos en esta salvación de esta manera, ¿viste? Y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Acá hay dos cosas que tenemos que entender. Aquel que hace un esfuerzo tiene que tener una fidelidad, ¿viste? Una fidelidad en ese esfuerzo es lo que te hace idóneo, porque vos adquirís experiencia, ¿viste? Vos te acostumbrás, ¿viste? Como quien dice, ¿viste que hay un viejo refrán en la Argentina que dice: más vale maña que fuerza? Cuando vos movés cosas pesadas, viene un tipo fisiquera y hace todo y no le puede mover, y viene un flaquito que está acostumbrado a trabajar en ese área y y te mueve eso de una manera extraordinaria, ¿viste? Ese tipo de experiencia, eso es idoneidad, ¿viste? ¿Viste cuando eso que te venden los muebles y tremenda heladera así que vos bajás y apenas, ¿viste? Suda, y viene un tipo y te coloca ahí en el lugar, parece que no, es algo increíble. Eso es idoneidad, porque él se acostumbró, ¿viste? Y ya tiene esa fidelidad de cargar ese peso, está acostumbrado y hace igual su trabajo y tiene una idoneidad para hacerlo bueno. Estos son dos puntos principales, pero acá dice: lo que has oído de mí, dice Pablo. Vamos a ver, ante muchos testigos esto encarga, ¿viste? Vamos a ver un poco acerca de este Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. ¿Quién era? ¿Qué esfuerzo él había hecho? Para ello quiero que vamos a dejar ahí marcadito, porque vamos a leer a 2 de Timoteo, ¿no? Y vamos a ir a Filipenses, capítulo 3. Básicamente este compartir tiene que ver: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta gracia en Cristo Jesús nos ayuda a mantenernos con la esperanza de nuestro retorno de Jesucristo. Tenemos que ser claros en esto. Estés en la gracia o no estés en la gracia en Cristo Jesús, esfuerzo igual lo vas a tener que hacer. No hay salida, porque esta vida es así. Y acá es donde todos tenemos que respirar. Nosotros tenemos la oportunidad de esforzarnos en esta gracia que es en Cristo Jesús. Esté yo o no en Cristo Jesús, yo voy a tener que esforzarme en esta vida. Solamente que estando en Cristo, mi esfuerzo es compartido con Cristo. ¿Me entendés? Y estando sin Cristo, mi esfuerzo varias veces se desvanece. Por eso muchas veces dice: no desmayéis. ¿Viste cuando vos desmayas? Bueno, eso nos pasa a todos. Bueno, vamos a ver sobre este Pablo. Para agarrar contexto, vamos a leer del versículo 1, ¿no? Entonces, para entender de qué dice 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Fíjate vos lo que te dice. Gozaos en el Señor. Pablo, el que era cada 2 por 3 perseguido, apedreado, latigado, él te dice: gozaos en el Señor. ¿Cómo hacía este hombre? Bueno, es una persona que pensaba en lo que vamos a leer, que en lo que más le sucedía. Él sí que cargaba un peso, ¿viste? Es más, él dice: y encima tengo el peso de todas las iglesias sobre mi hombro. Claro. Él decía eso.
A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Un hombre de gran paciencia, te repetía y te repetía y te repetía, de gran misericordia. Él sabía que ese era el camino porque esa es la forma de Dios mismo y obviamente de nuestro mismo Señor Jesucristo. Guardados los perros, decía. ¿Viste eso? Los perros, cuando vos te vas caminando por ahí y vos ves un perro, vos te pones en alerta, ¿viste? ¿Viste? ¿Por qué? Porque te quieren morder, te quieren atacar. Algunos perros, ¿viste? Guardados en los malos obreros. Siempre decía eso. Guardados en los mutiladores del cuerpo. Hoy este tema está... Él hablaba esto con respecto a la circuncisión, pero yo entiendo que Dios sabía de antes de la fundación del mundo de eso de transgénero y todo eso mutilan los cuerpos, loco. Realmente, guardaban los mutiladores del cuerpo, ¿no? Porque nosotros, viene hablando él, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No tenía confianza en la carne, él tenía confianza en ese servicio a Dios en Cristo Jesús. Aunque yo, y acá es donde empezamos a ver sobre este apóstol, viste que lo que has oído de mí ante muchos testigos, él decía, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, decía él. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Fíjate vos, Pablo no fue cualquier persona en aquella época, era un gran noble. Su nombre era Saulo de Tarso, el judío, pero Pablo era porque él había comprado su ciudadanía romana, y obviamente para ellos que eso que compraban es porque estaban bien económicamente. Dice, él fue criado a los pies de Gamaliel. Ustedes pueden leer después esto. Gamaliel fue un gran erudito y ministro de aquella época de los judíos, de gran sabiduría. Yo creo que tenía tanta sabiduría que inclusive Pablo no entendió la sabiduría en un principio que tenía Gamaliel, porque Gamaliel en un momento le frena a los líderes religiosos y le dijo, no, déjenlo a estas personas, a Pedro y a Juan que habían apresado, porque creció uno que se llamaba fulano de tal, e hizo un gran movimiento, murió y terminó. Después surgió otro, fue arrestado y terminó. Pero ahora empezaron esto. Pero y si esto no para, no sea cosa que ustedes estén peleando contra Dios, le dijo. Fíjate la sabiduría que tenía Gamaliel, ¿no? A los pies de él se crió Pablo, se educó Pablo, ¿no? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Él era pesado. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, decía él, perseguidor de la iglesia, de los que creían en Cristo, ¿no? Y en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Mira, yo no he oído de alguien que diga eso de sí mismo. ¿Entendés? Vos fíjate que si vamos a ir a la ley, por ejemplo Moisés, fue el hombre más manso sobre la tierra, dice la palabra, en aquella época, y pecó en un momento. Por eso que Dios le permitió ver la tierra prometida, pero no pasar a la tierra prometida. Elías, que fue otro gran hombre, se sentó bajo un enebro para morir, porque se enojó. Dice, a todos tus profetas dieron muerte y ahora me persiguen a mí también, ¿viste? Y Dios le amó y le mandó aves que le alimenten, todo, ¿viste? También como que se rindió, pero dice, en cuanto a la ley, irreprensible. En no había falla, no había algo.
Este era Pablo, ¿viste? A tal punto que tuvo que venir el mismo Jesús a testificarle, porque no había quien tuviera autoridad, se me hace a mí, ¿viste? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿viste? Porque era a donde entraba Saulo de Tarso, ¿viste? Todos se paraban o todos se abrían. Entraba el mejor, el Messi de aquella época, ¿entendés? En aquella época. Pero eso todo, él lo tuvo como pérdida, dice, por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese era como él se despojó, ¿viste? De todos esos... Todo lo que él había aprendido. Esto era algo intenso en él y que era un gran testimonio, porque muchas veces vos tenés que... Estás en estas decisiones, ¿viste? De que, a ver, ¿qué piensa aquel o qué piensa Dios? ¿Viste? Estás en esas decisiones. Y él optó por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, ¿viste? Pablo no tenía un problema, de Cristo lo salvó de eso. ¿De qué? Pablo no tenía como un... Aguijón en la carne. Algo eso. Eso vamos a leer hoy. Ah, Hoy vamos a leer. Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque a veces uno quiere hacer las cosas y ganarse sus lugares, que no está mal, digo yo, no está mal hacer eso, tener metas y ganarse, pero Pablo había llegado a esta decisión, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Él recibió la justicia de Dios por creer en la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo tengo la humildad de este tipo que así está escrito en los textos. Quiero decirle, si en alguna manera alcance a la resurrección de los muertos, decía. Porque él sabía que tenía que permanecer en esta fe para esta. ¿Entienden? Eso es lo que te está diciendo. También significa, se puede tomar de las dos maneras, pero así como está escrito es literal, ¿no? Que él estaba creyendo que Jesucristo retorne antes y vea la resurrección de los muertos, ¿viste? Pero literalmente se aplica las dos formas. El esfuerzo que él haga, bueno, él muere y Jesucristo le va a resucitar, ¿viste? Alcance esa resurrección, ¿no? No que lo haya alcanzado ya, dice él. ¿Viste? Porque esto es un tema que vos permanentemente en esta vida nunca te vayas a dormir, hermano, pensá que ya, bueno, fuiste bendecido. No, no. Acá es la lucha continua porque existe un diablo, ¿viste? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. De acá es donde yo saco, ¿viste? Que el mismo Jesucristo tuvo que venir a testificarle a este hombre, ¿viste? Porque él fue asido por Cristo Jesús, ¿viste? Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Bueno, esto es un principio fundamental, ¿viste? Porque lo que pasó ahora, a ponerle hace 3 segundos, ya pasó ya. ¿Entendés? Y ya no podés, ¿viste? Bueno, dije mal la palabra, ¿viste? Podés rectificarte si te das cuenta, pero si te diste cuenta pasado mañana ya no podés rectificar eso, ¿viste? Bueno, proseguí a la meta, ¿viste? No podés condenarte o frenarte. Era
una manera de vivir de Pablo, ¿viste? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o completos o maduros sería la palabra, porque el punto de esto es que vos tenés que llegar a madurar. La vida te va a obligar a que madures, ¿viste? Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, también nos lo revelará Dios, dice. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Entiendes? Esto es así, hay un esfuerzo que tenemos que hacer, y en ese esfuerzo nosotros tenemos que volvernos idóneos, como fue Pablo. Aprendemos esa ladera con idoneidad, ¿viste? ¿Viste? Porque de que la que tenemos que mover, la tenemos que mover, ¿viste? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre vosotros. Claro, esto es lo que compartimos al principio. Vos ves las escrituras, el Espíritu te guía al Señor, ¿viste? Y en el cuerpo de Cristo vos ves los ejemplos de conducta, ¿viste? Cómo viven. Como decía Jesucristo, por sus frutos lo conoceréis, ¿viste? Vos sabés realmente si está siguiendo a un buen ejemplo o a un mal ejemplo. Dice, porque por ahí andan muchos, y esto siempre es así, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Lamentablemente es así. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Viste? Eso es lo que había eliminado Pablo de su vida, pensar en lo terrenal. No quiere decir que vos no tengas metas terrenales, pero hay una prioridad, ¿viste? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese es nuestro Señor, que tiene ese poder hoy, que Dios le dio, por voluntad de Dios. ¿Viste? Lo puso como igual hoy a Jesucristo. Este era Pablo. Vamos a volver a 2 de Timoteo, ¿no? Este era Pablo, este gran apóstol, un gran ejemplo. Fue quien trajo la revelación del gran misterio y bueno, la revelación de la gran doctrina que hoy seguimos mucho, ¿viste? Desde Romanos hasta Tesalonicenses vos tenés las epístolas de Pablo, ¿entendés? Después tenés Timoteo, Tito, son epístolas que te traen luz, y muchos creen por la manera que se escribe que el libro de Hebreo escribió también Pablo, aunque es anónimo el libro de Hebreo, ¿viste? Pero bueno, 2 de Timoteo 2:1, vamos a leer. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí está esa gracia en la cual todos compartimos los que creemos en Él. Lo que has oído de mí ante muchos de testigos, esto encarga a hombres fieles y idóneos, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y este versículo es así. Vos cuando seguís a Cristo en algún momento lo vas a sufrir. Lamentablemente es así. Y aunque no siga a Cristo, lo vas a sufrir en la vida porque las presiones son los problemas. No vaya a pensar que vas a zafar. Pero es como el soldado que está en la guerra. Vos tenés que atrincherarte, ¿viste? Armarte. Muchas veces andás ahí cuerpo a tierra. ¿Viste? Lo vas a sufrir. ¿Viste? Pero la ventaja es que esto tiene promesa en esta vida y en la venidera. ¿Viste? Vos tenés un trayecto donde vos haces un esfuerzo, pero después vos ves un resultado. Y es un gran resultado. Porque el que nos paga, dice
Dice que de Cristo recibiréis la recompensa en los cielos porque a Cristo el Señor servís. Y cuando Él paga, mira, yo creo que no merecería tanto de lo que tengo, ¿viste? Pero Él paga abundantemente, ¿viste? Él paga mucho más allá de lo que realmente cualquier ser humano pueda llegar a esforzarse. Porque es así. Eso aprendió de Dios, eso tomó de Dios y Él así lo transmite para con sus fieles, ¿no? Dice, ninguno que milita, y vas a tener que militar en esta vida, se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay solamente aquí uno a quien yo debo agradar, y Pablo lo entendió, y es nuestro Señor Jesucristo, porque de esa manera yo agrado a Dios. Enredarme es que me dejen volver, ¿viste? Por eso él decía que él se despojó de lo terrenal, porque cuando vos te enfocás, cuando yo me enfoco en lo terrenal, en esto, en esta vida y acá, y yo pierdo mi norte, que es Jesucristo, ¿entendés? Yo me envuelvo o me dejo envolver en esto, ¿entendés? Y esta es la batalla que tengo contra mí mismo, y la única manera que yo gane es prendiéndome de Cristo, prendiéndome en el cuerpo, mirándole la Escritura y obedeciendo al Espíritu, ¿viste? Obedeciendo, ¿viste? La única manera. Pero bueno, hay una parte de, bueno, que esto es difícil, ¿no? Miremos un poquito 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Yo sé que a veces uno quiere, el consuelo de Dios es grande en Cristo, con las cosas que tenemos. ¿Cómo aplica el consuelo de Dios en mi corazón? Cuando yo me mantengo agradecido con lo que tengo, ¿viste? Que es gracias a Dios, ¿viste? Yo lo tengo gracias a Dios, ¿viste? Ahí aplica el consuelo. Y muchas veces nosotros queremos estar consolados, pero muchas veces Dios nos pide un esfuerzo. El Señor nos pide un esfuerzo. Y acá está el apóstol Pablo, ¿viste? Otro gran ejemplo, ¿no? De acerca de la vida de él, pidiéndole ayuda al Señor. Mirá acá lo que dice, ¿no? Y el versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me salte desmedidamente, porque él entendió, se volvió idóneo en muchas cosas, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Yo soy Saulo de Tarso, ¿viste? Porque eso es lo que te hace el diablo, ¿viste? Te traía a muchos, le traía de nuevo la humildad, les recordaba, y el Señor te recuerda, mirá que vos estás ahí porque yo te puse ahí, ¿entendés? No es por tu esfuerzo. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿viste? Él le pidió al Señor, sacame esto, porque la verdad que me estorbo para mí, me golpeo ahí, me golpea, ¿viste? Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Viste que dice, esfuérzate en la gracia? Que dicen que, bástate mi gracia. Muchas veces no dice esto. Es así la verdad, ¿viste? A veces nos duele un poquito, sufrimos esto, y nos dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana, decía Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades,
en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este era Pablo, ¿viste? Un gran ejemplo. Bástate mi gracia, que nos baste la gracia de Cristo. ¿Viste? Porque es lo que nos dice el Señor en esta revelación que tiene de parte de Dios nuestro Padre para con nosotros. En este esfuerzo, lo que nos basta no es lo terrenal, no es la habilidad que yo tengo, no es lo que yo conseguí, no es eso, es la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nos basta. Eso es mucho más que suficiente para nuestras vidas, para aquel que viene a seguir a Cristo. Y es difícil a veces. Y Jesucristo sabe si Él lo vivió en carne propia. ¿Entendés? Él sabe de qué está hablando, ¿viste? Claro, pero Él era Cristo. Pero nosotros hoy, ¿qué dice? Tenemos el Espíritu. Miren, Romanos 8. Romanos 8. Este es un versículo que compartí ayer, hasta ayer. Versículo 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Viste? Nosotros tenemos ese Espíritu. Y podemos aprovechar ese Espíritu. Y una de la forma en que se manifiesta el Espíritu es la oración en lengua. Ese gemido indecible. Podemos aprender a orar en lengua. Nosotros aprendemos a orar en lengua, a utilizar esa herramienta del Espíritu, ¿viste? Y es la oración perfecta a Dios. Intercede con ¿viste? Mi comunicación directa con Dios. ¡Pum! Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Viste? ¡Tum! Ese wifi no se corta. Esa señal no se corta. Ahí tenés una comunicación directa, ¿viste? Con Dios. Y ese Espíritu intercede por nosotros, ¿viste? Tenemos que aprender a usar esa herramienta. Está disponible aprender a usarla. Vamos a 2 de Timoteo. Capítulo 2. O sea que nosotros, por eso es que decía el apóstol Pablo, por revelación de Jesucristo, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Que nos ha dado ese espíritu para que verdaderamente nosotros aprovechemos esto, porque tenemos una presión espiritual más que nada, una carga espiritual, una lucha espiritual que nosotros tenemos. Esta naturaleza pecaminosa que yo tengo, que vos tenés, hermano, y que tenemos todo, es de raíz espiritual, ¿viste? Que nos contaminó. Entonces yo tengo que tener una raíz espiritual santa y pura y poderosa como la de Dios para contrarrestar esto. Y esto es la gracia que es en Cristo Jesús, no es en otro lado, ¿viste? Ahí el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, ese es mi punto, ¿no? Me está costando, oro en lengua, pido oración, ¿viste? Me aboco a la palabra, me aboco al cuerpo de Cristo y mantengo ese... Hay veces que la palabra te dice, y habiendo acabado todo, está firme. ¿Viste? No, habiendo acabado, ya terminó todo, vamos, ¿puedo ir a dormir? No, ¿qué te dice la palabra? Está firme. ¿Viste? Ese es el esfuerzo, ¿viste? Porque hay momentos que transitamos esto, y todos transitamos, ¿viste? Pero esos momentos se van a acabar. Una de las maneras que tenemos nosotros de animarnos
es que el Señor está viniendo. Esto se va a terminar, ¿viste? Tanto escándalo está haciendo en mi vida, porque está loco, porque sabe que el Señor va a venir a aplastarlo y nunca más va a poder joder en mi vida. Hablando bien y pronto. Dice, y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado si no lucha legítimamente. Y este es un punto fundamental. Esto no es una cuestión de que no, tenés que llegar primero, sí o sí, no importa, no. El tema acá es luchar legítimamente, honestamente. ¿Viste? No importa en qué puesto llegás o no. Acá hay corona para todos los que luchan legítimamente. Porque viste que muchas veces con tal de llegar primero, viste, vos por ahí le haces una zancadilla al otro, ¿viste? ¿Entendés? Y le saca ventaja. Bueno, no, pero yo gané la corona. No, no está hablando de esa corona, no. Está hablando de la corona que se le va a dar a los que luchan legítimamente. Hola Geraldini, hola Mary, Dios los bendiga. Ese es un punto fundamental y esto es lo que hizo nuestro mismo Señor Jesucristo, lo que hizo el apóstol Pablo y lo que nos manda a hacer Dios a nosotros. Luchar legítimamente, ¿viste? Cueste lo que cueste, de a pasito, ¿qué importa si aquel te sacó 5.000 kilómetros de distancia? No, acá no es quien llega primero, acá es quien llega luchando legítimamente, ¿viste? Por eso Pablo decía, si en algún punto alcance a ver la resurrección de los muertos, ¿viste? Porque él estaba luchando legítimamente en eso. Bendiciones, bendiciones. Saludos para allá, para todos. Hay que estar dispuesto a esto. Vos tenés que poner, si hay algo que decía Wilber, que es una gran verdad, él decía que la mayor prisión, el mayor peso está entre nuestras orejas. Cuando vos te decidiste ahí, entre tus orejas, a tener certeza y convicción, como dice la palabra, pues ya tenés prácticamente la batalla ganada. Yo tengo que disponer mi corazón, yo tengo que tener ese valor de decir, heme aquí. Acá estoy en esta lucha, estoy acá, heme aquí. No sé para dónde voy a ir, ¿viste, Señor? Acá estoy. ¿Viste? Tenés que, bueno, me quedo acá paradito, firme, me quedo. Acá aguanto lo que caiga. Heme aquí. ¿Viste? Esta gente dio su vida. ¿Viste? Dieron su vida. Bueno, si me tienen que matar, que me maten, decía. Pero no te voy a negar. No me va a ganar eso terrenal. No, porque a ellos le decían seguramente que habrán sido tentados muchas veces. Che, dejá todo eso y vení acá con nosotros y vas a estar bien, qué sé yo, dejá todo eso. Pablo tenía esas posiciones, ¿viste? ¿Entendés? Tenía esa... ¿viste? No, todo eso lo di por basura y como pérdida por amor de Cristo, dice. No le interesaba eso. Dice el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero y ahí está la recompensa, hermano. Hay un fruto. No es que a vos te van a palear todo el día. Va a haber un momento en que vos, el Señor te va a sacar y vas a gozar de esos frutos. Vas a disfrutar de esos frutos. Pero tenés que saber esperar como el labrador, ¿viste? Si hay gran enseñanza, en esto que labran la tierra. Ellos esperan, preparan la tierra, esperan la lluvia, siembran, cuidan y esperan ese fruto y después recogen y venden. Recién ahí comienzan a ver ellos, ¿no? Ese fruto, esa bendición que tienen, ¿no? Considera lo que digo. Fíjate que Pablo le decía, considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo.
Acuérdate de Jesucristo, linaje de Israel, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. En el cual, no dice por el cual, fíjense que dice, en el cual él se mantenía en la gracia que es en Cristo Jesús, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. Qué tremendo ejemplo. Este era Pablo, de gran apóstol, que había marcado tal impacto en aquel momento que es el único de quien yo también escuché que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay que estar en ese nivel, ¿viste, hermano? Yo ni me acerco a los talones de algo así. Pero este era el apóstol Pablo. Alguien que estuvo dispuesto, igual que Jesucristo, por la fuerza de Jesucristo, no por fuerza propia. Pero él se decidió en su mente, hermano. Como vos, como yo, como cualquiera se puede llegar a decidir, porque Dios nos hace ascensión de personas, y esa capacidad de decidirnos, de tener fe, de tener certeza y convicción, la tiene todo ser humano. Este es un camino que no nos pide Dios como los fariseos que decían, que Jesucristo le decía: ellos os mandan cargas súper pesadas que ni con un dedo ellos la mueven. Pues ellos le cargaban al pueblo: tienen que hacer esto, pero ellos no hacían nada. ¿Viste? No, acá Jesucristo hizo todo, ¿viste? Todo y mucho más, ¿viste? Varón experimentado en quebranto, dice. ¿Leyeron eso? No, vamos a leer sobre Jesucristo. Isaías 53, creo que, o 55. Ahí vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Isaías. 53, ¿no? Isaías 53. Y vamos a leer el 1 para que se entienda el contexto, ¿no? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecido en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los muertos, varón de dolores. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mirá si había cargado, si cargó nuestro Señor. Esto era la profecía de Isaías que vivió nuestro Señor, ¿no? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es nuestro Señor Jesucristo. Nada que nos pida a nosotros, Él no lo experimentó. ¿Entienden lo que quiero decir? Él verdaderamente pasó primero por todo,
y por lo que yo jamás en mi remota vida, en esta vida, pueda llegar a pasar. ¿Viste? A veces nosotros nos angustiamos por esto, por aquello. Es verdad, la angustia existe, la presión, y no es de menospreciar la angustia. Pero al ver, esos días compartía con una hermana algo sobre la angustia. Ver que nuestro Señor sufrió la angustia, ver a Él, me libera a mí. Me libera a mí, ¿sabe por qué? Porque jamás mi angustia se va a comparar a la de Él. ¿Entendés? Jamás. Yo capaz que me angustio porque, qué sé yo, no me sale algo, ¿viste? Tengo problemas con alguien, ¿viste? Con algún familiar, ¿viste? Pero no lo que Él, ¿viste? Pasó, ¿viste? Ni siquiera la madre estaba de acuerdo que Él pase con lo que tenga que pasar. Imagínate vos, nadie le acompañó en esa, ¿viste? Yo no te voy a negar nunca a Jesucristo, dijo Pedro. Vos me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. ¿Entendés? ¿Entendés? Nadie estaba de acuerdo que Él pase con lo que iba a pasar. Él estaba convencido. ¿Viste? Él estaba fortalecido en eso. Y esa decisión nosotros la podemos tomar también. No vamos a pasar por estas cosas, obviamente. Era por la gracia de Dios. Y si en algún momento nos toca sufrir, bueno, más vale que estemos ya entrenados en nuestra mente. Porque si no estamos entrenados en nuestra mente y no podemos soportar ni un mal día, ponerle que tuvimos, imagínate vos tener que tolerar, como decía según Hebreo, quiero leer Hebreo 12, quiero recapacitemos acá, repasemos esta enseñanza. Yo realmente vuelvo a escuchar porque a veces el Espíritu me inspira y siempre tengo en cuenta Hebreo 12 y siempre cuando comparto la palabra me acuerdo de un versículo que Pablo le dijo a los judíos: cuando enseñas, te enseñas a ti mismo, como si fuera, porque yo conozco muchos enseñadores que ellos enseñan, ¿viste? Porque ellas se las saben todas, ¿viste? Pero ¿cómo se va a enseñar a él? ¿Cómo alguien le va a enseñar? No, yo aprendo acá, ¿viste? Aprendo más que cualquiera, ¿viste? Dice versículo 1, por tanto todos nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Viste? ¿Viste? Eso que había hecho Pablo de tomar la decisión, bueno, ¿qué va a hacer? Perdí acá, eso terrenal, me despojo. ¿Entendés? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante, decía. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, ¿viste? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, fíjate lo que dice esto, estaba experimentado en quebrante, él tenía gozo. Sufrió la cruz, dice, menospreciando lo propio, ¿viste? Todos estaban en contra. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sabía dónde iba. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque nosotros a veces tenemos esta tendencia, ¿viste? De que enseguida nos desanimamos, nos bajoneamos, nos deprimimos, ¿viste? Y bueno, nos pasa, y Jesucristo sabe eso, y por eso tiene gracia y misericordia, ¿viste? Pero ¿por qué dice? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Viste? A nosotros todavía, por la gracia que estamos en Cristo Jesús, no nos pasa esto. Pero si nos llegara a pasar, hermano, entrenémonos ya, ¿viste? Entrenémonos ya, ¿viste? Porque esto no es algo ajeno
a la vida de los cristianos. ¿Viste? Hay muchos cristianos que sufrieron persecución. Hablábamos con mi esposa el otro día, va a tener la Biblia, hermano, hoy vos la tenés en el celular. Hay muchos que fueron mártires por transcribir la Biblia. Sí, Quemados, decapitados. Hasta no hace mucho. ¿Entendés? Y nosotros tenemos hoy, te vas a una librería, compras la Biblia. Tenés un celular, te bajás la aplicación de la Biblia en el celular, la tenés ahí. Y yo tengo no sé cuántas versiones de la Biblia. Hasta en griego, en hebreo, ¿viste? Hasta en chino le podés decir. Pobre los chinos, no tienen nada que... Pero bueno, la tenés para estudiar, ¿viste? Tenés todos esos libros de, como por ejemplo, de estudio que nosotros teníamos que conseguir, está a un clic de internet. Hoy toda esa gente dio su vida, muchos fueron mártires realmente. Nosotros a veces tenemos una angustia, perdieron su familia, le dijeron, te vamos a matar tu familia, te vamos a quemar tu esposa, mujeres embarazadas, niños, todo. Y ellos no negaban al Señor Jesucristo. No le negaban. Realmente. Ponete. No negaban. A Jesucristo le negaron todo, ¿viste? No negaron. Pero bueno, son ejemplos que nosotros, porque nosotros no hemos resistido al pecado hasta la sangre hoy. Resistimos al pecado, ¿viste? Gracias a Dios que pasamos, dentro de todo tenemos un buen pasar. Tenemos para comer, tenemos para nuestra casa, tenemos nuestra familia, mal o bien están ahí por la gracia en la cual estamos firmes, ¿entendés? Tenemos un techo, tenemos un trabajo, tenemos salud, muchos no tienen ni eso, ¿viste? Y bueno, tenemos que aprender a ser agradecidos, contentos con lo que tenemos, ¿viste? Y entonces ahí cuando tenemos ese peso, ¿viste? Y tenemos que hacer ese esfuerzo, al ver todo lo que nosotros tenemos, yo puedo permanecer gozoso en el Señor por hacer ese esfuerzo. Claro, porque yo miro, veo mis hijos, veo mi familia, veo cómo Dios me bendijo, ¿viste? Y bueno, tocó pelar lomo, como decimos los argentinos, y le ponemos el lomo, ¿viste? Tenemos ese esfuerzo, ¿viste? Porque por la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, nosotros estamos guardados y protegidos. La verdad que estamos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, oramos. Padre, una vez más te damos gracias por tu infinita misericordia sobre nuestras vidas en Cristo Jesús, por habernos llamado de antes de la fundación del mundo también con tu pueblo. Bueno, por habernos hecho parte de tu pueblo, porque hoy entendemos que el israelita del cual vos hablabas son los descendientes que son por la fe y no por la sangre. Gracias porque podamos responder por la gracia que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, tu Hijo que se entregó a sí mismo por amor a vos y por nosotros. Y bueno, por tener semejante ejemplo a vos, Señor Jesucristo, por ayudarnos también a nosotros a hacer un sacrificio acepto, una ofrenda acepta que produzca ese olor fragante que vos producís, agradable a Dios nuestro Padre por medio tuyo también. Te damos gracias, Señor Jesucristo, para la gloria y la honra de nuestro amado Padre. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.